Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Esperemos que se encuentren muy bien. Estamos comenzando con un nuevo ciclo de ALES Experience, en este caso para hablar sobre impuestos en Costa Rica. La idea es, como saben, ser puntuales y bueno, la gente se va a ir arrimando, como decimos en Uruguay, arrimando el fogón en la medida que se vayan ingresando. Entonces, este ciclo, mientras se suman las personas, este ciclo ha empezado a partir del 2020, gracias a uno de los regalos que nos dio la pandemia, la posibilidad de estar vinculados con diferentes expertos, como vamos a presentar en este caso, y diferentes temas, estando de un día en Costa Rica, un día en Ecuador, otro día en República Dominicana. Así que hay que agradecer en este caso a la pandemia esta posibilidad de viajar a lo largo y ancho del mundo. Entonces, en el día de hoy, la idea es continuar con el análisis de los temas impositivos, en este caso puntual de Costa Rica, y tenemos a un invitado de lujo para que nos cuente cómo es esto de los impuestos e incentivos en servicios en Costa Rica. Y es el señor Fabio Salas, que es socio de impuestos y servicios legales de Deloitte en Costa Rica. Es licenciado en Derecho, es además profesor universitario en estos temas, asesorado a múltiples empresas multinacionales. Es además socio líder de Global Trade para Centroamérica y director del sector financiero para el clúster de Costa Rica. Sin duda que es un lujo para nosotros tener como, diríamos, partícipe de esta mesa de café, sin café, a Fabio. Así que muy buenos días, Fabio. Muy buenos días, muchas gracias Javier, de verdad, por la presentación y sobre todo la oportunidad de conversar con ustedes este tema que obviamente nos gusta muchísimo y que con mucho gusto conversamos y trataremos de abarcar todas las dudas posibles y darles una idea bastante clara de todo lo que de todo lo que tendríamos que tener en cuenta desde el punto de vista de impuestos y eventualmente algunos beneficios que tendrían las empresas que prestan servicios desde Costa Rica o a Costa Rica también. Perfecto, muy bien. Como te había comentado, Fabio, esto es como muy distendido, así que seguro que vamos a tener nuestras preguntas de siempre, pero los amigos, en particular miembros de ALES que estén presentes, tienen la posibilidad, como siempre, de hacer preguntas sin boche. Aquellos que sean invitados pueden hacerlo de manera por escrito, así que con mucho gusto en cualquier momento podemos recibir sus comentarios, sus preguntas. Pero bueno, la primera pregunta, Fabio, que en general, cómo estructuramos la charla, es primero tratamos de analizar qué pasa con el IVA al momento de exportar servicios, luego el impuesto a la renta y luego vamos con las importaciones. Entonces te pregunto, ¿qué sucede con el IVA en las exportaciones de servicios? Un exportador, en este caso desde Costa Rica, ¿tiene que incluir el IVA en la exportación de servicios en los diferentes modos de prestación? Sí, pues la respuesta es bastante clara. La ley, de hecho, desde la modificación que se hizo y entró en vigencia a mediados del 2019, establece que en los servicios, cuando se trata de exportación de servicios, no vamos a tener que cargar el IVA, no tendríamos que cobrar el IVA, claro, pensando desde la perspectiva de una empresa que está ya operando en Costa Rica y exporta ese servicio. Esto fundamentalmente porque nuestra ley y específicamente el IVA, el punto que tenemos que analizar para determinar cuándo se cobra y cuándo no es dónde se percibe, dónde se disfruta el servicio, ¿verdad? Nosotros seguimos en general con algunas particularidades, pero en general un principio de renta territorial para renta también, y mismo caso para el IVA. Y en consecuencia, si es claro un servicio que se está exportando, por ende quien disfruta ese servicio está en el extranjero, no tendríamos que cobrar el IVA, que en nuestro país es del 13%, ¿verdad? Ujú. Eh, Eso significa que es una venta no sujeta, ¿verdad? Lo cual también tiene un tratamiento importante a la hora de ya declarar en el mes a mes el IVA de la empresa que exporta servicios. Pero ese en general se considera como exento, tiene tasa cero o cómo funciona?
De hecho, no tenés que cobrarlo, ¿no? A ver, técnicamente no es una exención, porque la exención en nuestro país y en nuestra ley del IVA puntualmente, al igual que ocurre en otras leyes, parte de un supuesto en donde sí tenés que cobrar el impuesto, pero hay una posición legal, una base legal, una norma legal que permite exonerar, entonces no tenés que cobrarlo. En este caso, como les comentaba antes, el punto medular es que el servicio se disfruta por una persona fuera del país, en el extranjero, y en consecuencia no nace el hecho generador. En consecuencia, Ujú. técnicamente lo que tenemos es una prestación de un servicio que no está sujeta al IVA del todo. Es decir, nosotros tendríamos que emitir una factura y ni siquiera se considera como tal el IVA en el supuesto de exportación de servicios. Nuestro sistema, hablando de factura muy general, en nuestro país ya tenemos un sistema de factura electrónica y de las últimas incorporaciones que se hizo en estos sistemas de factura electrónica, ya tenemos la posibilidad de emitir facturas de exportación, tanto de productos como de servicios. Y en ese tanto, si utilizamos una factura de exportación, por supuesto se entiende que el IVA no está considerado, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, es bastante claro, es bastante sencillo, no hemos tenido ninguna dificultad con las autoridades tributarias. Así que podemos, siempre y cuando logramos demostrar que efectivamente quien me contrata y recibe el servicio está fuera del país, sobre todo quien disfruta finalmente el servicio, sin problema, no tenemos que cargar el IVA en ningún caso. Hay diferencias en esto de exportar servicios, viste que tenemos lo que son las diferentes modos de prestación, que a veces no son muy conocidas, pero básicamente es el modo uno cuando vos estás en Costa Rica y me mandás un servicio a mí que estoy en este momento en Uruguay, o cuando, por ejemplo, vos en este caso, ese es el modo uno, y cuando, por ejemplo, vos venís a Uruguay y haces la consultoría acá. ¿Hay diferencia en lo que tiene que ver con el IVA, si es modo uno o modo 4 o no afecta? En ambos casos en general, el modo 4, al ser realizado por vos, que sos residente de Costa Rica, en el exterior en general se considera que no es afecto a IVA porque precisamente no está dentro del ámbito de la jurisdicción. Pero por lo que te entendí, también el modo 1 se aplicaría en Costa Rica esto de no estar sujeto al IVA. Entonces, ¿sería lo mismo? Sí, sería igual. Por ejemplo, una empresa que se dedica, y tenemos varias, muchas empresas de servicios en el país. Una empresa grande, una multinacional, es un caso concreto, tiene dentro de su giro, ellos lo que hacen es diseño arquitectónico. En general es una firma de arquitectos gigantesca. Ellos tienen 200 personas trabajando en Costa Rica y por supuesto muchos de los servicios que ellos dan se realizan desde Costa Rica con personal en Costa Rica con mano de obra, incluso costarricense, los planos, al final, los diseños se terminan disfrutando y construyendo en Londres, en New York, en Montevideo y en Buenos Aires, ¿verdad? En ese caso, también se considera una exportación de servicios, aunque lo que yo estoy enviando probablemente es un correo o el acceso a un sistema, pero quien disfruta ese servicio está fuera de Costa Rica, tendría el mismo tratamiento. Exactamente el mismo caso de si yo como abogado me contratan para, ojalá sea el caso, una charla de estas en Montevideo, sería muy bonito. Y sin duda, no hay ningún problema. Hay por supuesto, un desplazamiento físico. Tendría exactamente el mismo tratamiento desde la perspectiva del IVA de si el servicio lo doy vía remoto o virtualmente, si fuese el caso. Hay, sobre todo nuestro país en servicios tiene una particularidad. Tenemos muchas empresas multinacionales que tienen servicios de alto valor agregado, de un conocimiento técnico, una experiencia muy importante. En consecuencia, muchas son empresas de tecnología o como estas de arquitectura que les comentaba, y pues mucho de eso hoy por hoy en la realidad de nuestro país y con mucho más razón después de la pandemia, lo puedes realizar como ahorita, ¿verdad? Por medios virtuales y seguir haciendo exportación de servicios sin cargar el IVA desde el punto de vista de Costa Rica. Está bien. Una cosa que mencionaste por ahí, el tema de la prueba, en muchos países de América Latina, lo que se pide es para que esto suceda, o sea, tener IVA cero o no estar afecto a IVA, cuando se exportan es que se aproveche, en el exterior se use, en el exterior, depende de la ley cómo se escribe, pero en general esto no está escrito qué significa, ¿no? Salvo en México que sí hay una definición específica de qué significa aprovechamiento en el exterior. ¿Hay algo así en Costa Rica de que defina o interprete qué es el uso o el goce de esto en el exterior? No hay una definición, es un tema que en consecuencia vamos a tener que analizar caso por caso, ¿verdad? Y ahí sin duda la experiencia y probablemente la asesoría sea importante si es que quedan algunas áreas grises
para entender qué debemos documentar y cómo deberíamos, entonces, si el fisco nos pregunta qué es lo que estamos haciendo, cómo podríamos explicar y precisamente probar que el servicio que estoy prestando es una exportación de servicios. A ver, dependerá del caso. Si vuelvo al ejemplo de la empresa esta de diseño arquitectónico, evidentemente si es un proyecto que se va a construir en Colombia o en México, por supuesto que pues es bastante tangible o bastante fácil de explicar y de entender que se trata al final de cuentas de un servicio que no se va a disfrutar en Costa Rica. Se vuelve un poquito más complejo, por ejemplo, algunos servicios de, qué sé yo, de asesoría en mercadeo o campañas de mercadeo en donde hay tal vez un alcance un poquito más regional, ¿verdad? Entonces no solo estamos trabajando para un entregable que se va a disfrutar en Panamá, sino también tal vez en República Dominicana, tal vez en Nicaragua también y también en Costa Rica. ¿Verdad? Entonces sí tendríamos que, la sugerencia, la buena práctica en esos casos es identificar concretamente cuando existen esas zonas que pueden generar alguna duda, cómo documentarlo bien, cómo probarlo bien. Probablemente lo más sencillo, si la relación con el cliente lo permite, es documentarlo vía contratos distintos, facturas distintas, entregables separados. Va a ser un análisis muy casuístico, pero probablemente todos esos insumos serán importantes para demostrar que efectivamente no estoy dando servicios que deberían estar sujetos al IVA y no lo estoy cobrando. Perfecto. Una de las cosas que sucede es que si vos como sos empresa y tenés operación local, es lógico que, que puedas eventualmente descontar tu IVA a compras de los insumos que vas a exportar. Pero si es una empresa 100% exportadora, a veces se plantea el desafío que si solamente exportás, no tenés mercado doméstico y por lo tanto se puede generar un desafío con el IVA de los insumos, en particular de otros servicios. ¿Es posible en ese caso en Costa Rica, perdón, tener como créditos fiscales por ese IVA compras? Sí, en términos generales, sí, la relación del IVA es bastante similar a lo que tenemos en muchos de los países nuestros en América Latina. En general, conceptualmente hablando del IVA, por supuesto que puedo aprovechar como crédito el IVA que soporto cuando compro los insumos que necesito para prestar mis servicios. En este caso, sí podemos aprovechar el 100% de ese IVA soportado, llamamos nosotros. Sin embargo, lo que ocurre es que, claro, como no tengo el débito, por otro lado, porque no le estoy cargando el IVA a mi cliente, al final, en la relación entre el IVA soportado y el IVA que le cobro a mi cliente, voy a generar un crédito que podría aprovechar que se va a convertir en saldo a favor. Y ese saldo a favor lo podríamos aprovechar para compensarlo, por ejemplo, con otro impuesto, porque lo puedo compensar con impuestos sobre la renta, incluso impuestos al salario cuando existen obligaciones de retener. Por ejemplo, si soy patrono, tengo que retener el impuesto al salario de mis colaboradores. Ese saldo a favor del IVA que me genera lo puedo utilizar para compensar. Básicamente lo puedo compensar con cualquier impuesto que sea de recaudación de la Administración Tributaria Central, ¿verdad? Hay algunos impuestos territoriales, municipales, en donde no lo podría compensar, pero lo puedo compensar. Existe también otra posibilidad, que es pedir la devolución, ya si el monto es muy grande y ya no tengo con qué compensarlo por la razón que sea, podemos pedirle a la administración una devolución, lo cual es no tan recomendable o no sería nosotros la sugerencia que daríamos de primera entrada porque el proceso no es tan sencillo como debería ser. ¿Verdad? La administración va a revisar con mucho detalle que efectivamente ese sea un saldo que existe, que se aprovecha. Hay una revisión contable profunda que la administración podría efectuar y por supuesto que eso encarece un poco y dificulta un poco la recuperación. Entonces, si se puede compensar, maravilloso, es muy sencillo. La compensación, de hecho, se aprovecha en el mismo formulario en donde yo estoy declarando los otros impuestos, en donde voy a aplicar ese saldo a favor. Si no, eventualmente puedo pedir la devolución. Después hay una tercera opción, ¿verdad? Que es precisamente para evitar que ese saldo a favor se genere, yo podría eventualmente solicitar ante la administración, bueno, puntualmente ante la Dirección General de Tributación, que es el órgano de toda la administración tributaria que se encarga de las exoneraciones, podría solicitar que me autorice a comprar aquellos insumos que yo necesito para prestar mis servicios para exportación, comprarlos sin IVA. Y ahí sí hablamos de una exoneración. O sea, lo que me van a dar es un documento que dice que efectivamente usted tiene el derecho de comprar exonerado. Entonces yo podría comprar los servicios que necesito para prestar a su vez los servicios que estoy prestando a mis clientes en el exterior sin IVA. Ese es un procedimiento que no necesariamente es tan complejo,
pero hay que cumplir ciertas características. La más importante para efectos de servicios es que tengo que demostrarle a la Dirección General de Hacienda que del 100% de mis ingresos, más del 45% son exportación de servicios, ¿verdad? Junto con unos requisitos de forma, necesitamos ingresar a un sistema, hay ciertas claves que tengo que cumplir, tengo que detallar cuáles son los insumos, pero digamos que ya es, digamos, más parte de la parte burocrática del trámite. El punto sí está en entender y demostrar que exporto prácticamente la mitad, por lo menos, del 100% de los servicios que estoy prestando. Ujú. Hay una cosa que quizás entendimos mal nosotros, pero puede ser que en alguno de estos tres procedimientos sea necesario estar inscrito en lo que es el Exonet o en Procomer para poder eh, tener la devolución o solicitar esto de la exoneración, ¿o estoy mal? Sí, sí, efectivamente. Y hablando puntualmente de los dos sistemas, bueno, Exonet es un sistema, es el sistema de exoneraciones, que es justo el que administra la Dirección General de Hacienda. En ese supuesto sí va a ser necesario que la empresa, precisamente para demostrar que está exportando prácticamente la mitad de sus servicios, de los servicios que presta, esté formalmente inscrita como exportador en Procomer, ¿verdad? Que es la oficina de promotor del comercio de nuestro país, en donde para efectos de servicios no es necesariamente una obligación estar inscrito, pero si queremos acceder a este tipo de beneficios como la posibilidad de comprar exonerado, sí me van a pedir que yo esté registrado como exportador en la oficina de Procomer. Distinto si hablamos de productos pues sí, sí o sí necesitamos estar inscritos en Procomer como exportador, independientemente que tenga una exoneración para comprar sin IVA o no. Esto aplica para de estos tres sistemas que me dijiste, aplica para el tercero de solicitar la exoneración, no para la devolución, también para la devolución. No, la devolución es un trámite que se realiza directamente por la empresa que exporta servicios cuando ya ha acumulado el saldo a favor por esos créditos, ese IVA soportado que no pudo aprovechar como crédito, y lo realiza el contribuyente directo con la administración tributaria en donde está inscrito, ¿verdad? Nosotros tenemos varias administraciones tributarias regionales. eh, la gran mayoría de nuestra actividad económica está en el centro del país, ¿verdad? En el Valle Central, y por ende usualmente hay 4 más o menos administraciones tributarias que son las que llevan o las que tienen un número mayor de contribuyentes. Esa sería la oficina ante la cual yo tendría que tramitar la devolución. Y como les decía, pues es viable, sin duda, no habría ningún problema en hacerlo, pero sí hay que pasar por un procedimiento que demanda un poquito más de inversión de tiempo y de recursos para revisar que efectivamente todo el saldo coincida para poder optar por la devolución. Muy importante, el problema es que si el saldo no coincide o no existe del todo, la ley lo que establece es que ese contribuyente que pide un saldo inexistente va a ser sancionado o podría ser sancionado con el mismo monto que está pidiendo, ¿verdad? Entonces hay que verlo con mucho cuidado. Usualmente nosotros lo primero que recomendamos en esos casos es evitarlo, tal vez compensar es más sencillo. Pero si vamos a pedir la devolución, hay que hacer una revisión previa, ¿verdad? Hay que estar 100% seguros que tengo todo lo necesario para demostrar que el saldo existe antes de ir a pedir la devolución. Ujú, ahora te entendí por qué no es la recomendación inicial. Sí, correcto. Aparte que el trámite es un poquito tedioso, ¿verdad? Es ir y venir, a veces, dependiendo de la administración tributaria, nos va a pedir algunos requisitos que pueden implicar que demandemos más tiempo en revisiones, ¿verdad? Que sin duda eso, lo que tenemos claro es que muchas veces, y sobre todo en empresas de servicios, estamos destinando la fuerza laboral prestación del servicio como tal, ¿verdad? Y tener que destinar recursos a revisar algo que en principio está, pues sin duda nos desenfoca un poquito. Lo mejor es hacerlo lo más sencillo, y por eso sugerimos siempre normalmente tener la compensación como primera instancia. Está bien, perfecto. Entonces, para los exportadores que están presentes, para los que van a escuchar, el tema es, en Costa Rica entonces no se tiene que pagar IVA al momento de exportar el servicio si se cumplen las condiciones que mencionamos antes y se va a poder obtener o bien compensar o obtener esta devolución o solicitar eventualmente exoneración de los insumos. Ok. Entonces, ese punto quedó, creo, para mí al menos, si hay preguntas lo pueden atender acá. El tema, ¿qué pasa con el impuesto a la renta en la exportación de servicios? Ahí hay muchas, quizás algunas diferencias y muchas, pero hay algunas diferencias sustanciales en los países, al menos lo que hemos visto. Sí.
En términos generales, primero les cuento, sin pretender extenderme ni cubrir todo el tema, porque es una discusión de años en nuestro país, pero les cuento el deber ser. O sea, nuestra ley, desde la perspectiva también del impuesto sobre la renta, es un sistema de renta territorial. Es decir, el hecho generador que me determina cuándo tengo yo la obligación de pagar un impuesto sobre ese ingreso que obtengo por la actividad lucrativa que desarrollo es territorial. Sí, la ley lo establece así desde hace muchísimos años y de hecho recientemente, la semana pasada, tuvimos una modificación en ese punto. No cambiamos de sistema, seguimos con renta territorial, pero de hecho adoptamos una solución un poquito similar a lo que justo Uruguay tramitó el año anterior, ¿verdad? Incluso por las mismas razones, ¿verdad? Nos incluyeron en la lista gris o la lista negra de la Unión Europea como jurisdicción no cooperante por el sistema de renta territorial y algunos beneficios que nuestro país tenía, y puntualmente tuvimos que hacer ese ajuste para salir, esperamos salir de esa lista ahora, de hecho, en este mes, de hecho, mañana creo que es la revisión de la Unión Europea. Pero bueno, en términos generales es territorial. Eso quiere decir que sí tenemos una empresa constituida en el país, aunque exporte el 100% de servicios, los ingresos que se obtengan por esa prestación de servicios al exterior van a estar sujetos en el país. ¿Por qué? Porque la renta territorial nuestra parte de un concepto de sujeción, de la fuente de ese ingreso con la estructura económica del país. Es decir, si tenés capital invertido en Costa Rica, tienes la fuerza laboral en Costa Rica, las oficinas están en Costa Rica, por más que estemos exportando vía remota o yo desplace esporádicamente personas al exterior para prestar servicios a mis clientes, digamos que el core del negocio está situado en Costa Rica. Por supuesto, hay un vínculo, todos los gastos que incurre la compañía para prestar esos servicios están en Costa Rica. En consecuencia, el ingreso también se va a considerar territorial. Em, el tema, es que tal vez no está vinculado con la prestación de servicios como tal, pero se han dado muchas diferencias con el fisco cuando algunas empresas deciden invertir capital, sobre todo, en algún instrumento financiero en el exterior, y el fisco ha pretendido que ese ingreso, ese rendimiento, también sea incluido como ingreso agravable en Costa Rica para efectos no solo del pago del impuesto, sino una calificación como renta producto, es decir, como un ingreso que está vinculado con la actividad y en consecuencia sujeto a la tarifa del 30%, que es la tarifa general sobre la utilidad que tenemos en nuestro país. Esa discusión ha generado, no exagero, litigios desde hace 10 años probablemente. Y es uno de los puntos que necesitamos como país aclarar, y de hecho ya con la reforma legal que se hizo recién la semana anterior, se aclara puntualmente que ese debe ser el tratamiento. Es decir, cuando yo tengo una renta pasiva, una inversión en el extranjero, si cumplo con requisitos de sustancia, que eso lo podemos conversar tal vez más adelante, no voy a tener que pagar impuestos por ese beneficio que yo obtuve precisamente por un capital que invertí en el exterior. Pero para efectos de la actividad lucrativa, la prestación de un servicio, si existe ese vínculo del gasto de la operación de la compañía en Costa Rica, aunque el 100% del ingreso venga de clientes del exterior o incluso los servicios sean 100% exportación, yo sí voy a tener que pagar impuestos sobre las utilidades en Costa Rica. Perfecto. Entonces, si es por modo 1, vas a tener que pagar. Si es por modo 4, vas a tener que pagar. Ahora, lo que no me quedó claro es, en modo 3, es cuando vos, por ejemplo, decidís abrir una sucursal en, yo que sé, en Panamá, ¿no? Entonces, esa sucursal en Panamá va a generar ingresos y me imagino que por esos ingresos, en particular de la renta territorial, no vas a tener que pagar. Pero quizás en algún momento la filial en Panamá quiera mandar remesas a, en este caso, vos que estás en Costa Rica. ¿Por esas remesas hoy se tiene que pagar impuesto a la renta? No, de hecho, en términos generales, eh, tal vez un pasito para atrás y después volvemos al ejemplo específico de la sucursal y la remesa que se recibe. En términos generales, nuestro sistema tributario en cuanto a las remesas, partimos de un supuesto que es muy importante aclarar. Realmente nuestro país no grava la remesa como tal. Lo que sí grava, al igual que muchos otros países, es que tenga yo un ingreso producto de una actividad lucrativa del exterior y en consecuencia tendría que tributar en el país donde estoy efectuando esa actividad lucrativa. En el ejemplo concreto, lo que ocurre es que si hay una sucursal, por supuesto que ya hay elementos ordenados que están destinados a desarrollar una actividad, una prestación de servicios en el exterior. Muy probablemente, dependiendo del país en el que esté,
esa sucursal y esa operación que existe en ese país va a tener que pagar impuestos localmente. Después, el rendimiento que se obtiene sería un rendimiento que se obtiene en nuestro país desde la perspectiva de, digamos, casa matriz o de la empresa en Costa Rica, producto de actividad desarrollada en el exterior. Ahí sí, el factor de producción, el capital, la fuerza laboral y demás está en el exterior, el cliente también está en el exterior y lo que yo estoy recibiendo es el dividendo, el rendimiento al final de la operación, la utilidad. Y en ese tanto, esa utilidad debería ser considerado un ingreso no sujeto a renta en nuestro país, ¿verdad? En ese tipo de ejemplos es donde se han generado algunas discusiones con el fisco, pero casualmente los dividendos como tal no han sido cuestionados. Los casos que tenemos en su gran mayoría, como mencionaba antes, es porque recibo algo del exterior, pero usualmente vinculado a una inversión de capital en un instrumento financiero. Perfecto. Uno de los dolores principales de las empresas exportadoras de servicios a lo largo de tantos años en este tema, sean pequeñas, medianas y multinacionales, incluso es el tema de lo que es la doble tributación, ¿no? Ahí se resuelve, uno de los mecanismos de resolver es el asunto de los acuerdos de doble tributación, que bueno, eso está o no está en base a la decisión política de los países y en general, salvo muy pocas excepciones, en América Latina no se cuenta con una infraestructura de acuerdos suficientes. Entonces, pero si querés, si te acordás, decir qué cantidad de acuerdos tiene Costa Rica, ok, pero no es lo relevante, sino suponete que en aquellos casos que no hay acuerdo, ¿es posible solventar ese tema en Costa Rica a través de lo que se conoce como los tax credit o compensarlo como gastos de lo que son la declaración de impuestos o algo así? No, lamentablemente no. Yo creo que ese es un tema que sí es necesario ajustar en nuestro país, sobre todo porque, como les decía antes, es una economía en donde gran parte viene de servicios y muchos de los servicios tienen alto valor agregado, probablemente son empresas que se dedican a exportar servicios y lamentablemente en ese caso, cuando yo estoy exportando un servicio a un país en donde, con el cual no tengo tratado de doble imposición, ahorita les comento, tenemos solo cuatro. Pero bueno, si estamos teniendo relaciones comerciales con una compañía en un país en donde no tengo tratado, probablemente voy a sufrir una retención en ese país, que lamentablemente esa retención, según la posición del fisco, no podría aprovecharse en Costa Rica. Ni como crédito ni como gasto, ¿verdad? O sea, no la puedo descontar del impuesto por pagar ni tampoco considerarla un gasto deducible. Esa es una posición que tiene, y les digo porque es la posición más conservadora sin duda y la posición que mantiene el fisco. Sin embargo, sí existe alguna interpretación que incluso el fisco anteriormente, hace algunos años, harán unos 8 o 10 años tal vez, interpretando un par de normas que están vinculadas no específicamente con esto, pero sí con la necesidad de evitar una doble imposición, permitió durante algún tiempo pequeño aprovechar como gasto los impuestos del exterior. Sin embargo, vamos a ver, si queremos ser 100% apegados a la ley y a la posición de la administración tributaria, tendríamos que decir que no existe una posibilidad actualmente clara y concreta que nos permita descontar las retenciones que sufro por impuestos en el exterior. En el caso de tratados, que es la única vía que tenemos hoy por hoy en nuestro país para poder evitar ese problema sin riesgo alguno con la autoridad fiscal, tenemos solamente cuatro. Tenemos con México, que es de los más recientes. Tenemos con España, que esos dos tal vez son los que más utilidad tienen en nuestro entorno, en nuestra economía. También tenemos con Alemania y con Emiratos Árabes Unidos, lo cual llama mucho la atención porque Emiratos Árabes en general son países que tienen una renta, ¿verdad? Pero bueno, tenemos un convenio de doble imposición con Emiratos Árabes. Este es el más reciente, es el último. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, creo que no se ha aplicado, pero bueno, tiene poco tiempo, creo que este es del año anterior, si no me falla la memoria. En esos tratados, evidentemente, siguen la estructura típica en muchos de estos tratados y existe algunos supuestos en donde, cumpliendo algunas características, por supuesto, residencia fiscal en los países contratantes y demás, existe la posibilidad de evitar esa retención o por lo menos disminuirla, ¿verdad? De hecho, para contarles un ejemplo muy puntual, con el de México, nuestra autoridad fiscal entiende que la prestación de servicios entre personas morales o personas jurídicas está sujeto a una retención, pero menor. Usualmente la tarifa nuestra es de un 25% en servicios en términos generales. Con el tratado podemos aplicar una retención solo del 10%.
Sin embargo, México, la misma norma, cuando estamos aplicando el convenio a la inversa, México entiende que no tienen que retener, ¿verdad? Entonces ahí hay una disputa por ahí que es muy interesante cómo se resuelve a nivel mesas de coordinación entre ambos países que están pero en general, ese es un punto que yo creo que nuestro país debe de ajustar pronto, sobre todo por la cantidad de servicios que tenemos y el tipo de servicios que tenemos en nuestro país y la atracción de empresas de inversión extranjera directa que viene, muchas también son de servicios muy importantes. Y me consta la relevancia que tiene el sector servicios y de exportaciones en Costa Rica y siempre lo ponemos como ejemplo. Ahora, lo que tú estás comentando es un problema sinceramente muy complejo, un desafío muy alto para las empresas, que tampoco he escuchado que sea tan llamativo en las empresas de Costa Rica, quizás porque se me ocurre como hipótesis que la mayor parte forman parte de zona franca, si al estar en zona franca no tienen ese problema, quizás es Sí. porque dedican su destino de exportación, si no están en zona franca, a Estados Unidos y en algunos sectores Estados Unidos no retiene. ¿Hay alguna otra hipótesis por lo cual los exportadores de servicios en Costa Rica no estarían haciendo una paralización frente al Congreso o al Ministerio de Hacienda para que se resuelva esto? No, yo creo, Javier, que lo mencionas bien. Fundamentalmente, obviamente los datos habría que afinarlos y revisarlos, pero creo sí que una importante porción de la inversión extranjera directa que tenemos en el país en servicios elige en nuestro país por varias razones, sin duda uno de ellos el régimen de zona franca. En el régimen de zona franca existen algunos beneficios que están vinculados con estas retenciones. Por ejemplo, cuando yo remeto los dividendos de la utilidad al final del periodo fiscal, no tengo que retener a mi socio directo, independientemente que esté en el exterior. Eso es un punto importante que sin duda llamará la atención de las empresas que analizan el país cuando se ubican acá. El otro es que si bien puede que sí me retengan cuando está exportando servicios, como al final no tengo yo la obligación de pagar utilidad, en muchos de los casos, dependiendo del proyecto y de las categorías que entren en zona franca, pues de alguna manera se mitiga, ¿verdad? Eh, Ahora bien, también entendemos que hay muchas empresas que sin duda dentro del análisis costo-beneficio, a pesar de que esto los puede de alguna manera golpear, pues sí terminan ubicándose en el país por distintas razones y creo que una de las que más orgulloso nos pone a nosotros es la calidad de la mano de obra, ¿verdad? De los colaboradores que podemos contratar, que existe la capacidad instalada de tener personal muy bien calificado. Es sin duda uno de los elementos que probablemente es más atractivo para las empresas que se han venido a colocar acá, sobre todo en servicios. En una cantidad grande de empresas que están en zona franca vienen a ubicar sus centros de servicios compartidos, ¿verdad? Que dan soporte a muchos países, no solo de América Latina, sino Estados, incluso de Europa. Ujú, ujú. Está bien. La empresa que mencionaste de arquitectura, que supongo de quién estás hablando, pero para no hacerle promoción, ¿está dentro o fuera del sistema de zona franca? Está en zona franca, sí, Ah, ok. está en zona franca. Ok. Entonces La está. ventaja, la este, ventaja que también nosotros tenemos en la zona franca de Costa Rica es que incluso en servicios también podemos prestar servicios locales, obviamente con tratamiento diferenciado y demás, pero no se prohíbe. Eso fue una reforma no tan vieja, fue relativamente hace poco, y bueno, eso es un beneficio que también es importante tomar en cuenta. Entonces, permite, el régimen de zona franca, obviamente, aprovechar el régimen para todo lo que es exportación, y permite, con algunas revisiones o cuidados, también atender mercado local. ahí está bueno, ya que mencionaste eso de zona franca, porque una de las partes de la cuestión, ya que hablamos de la exportación y al IVA y el impuesto a la renta, es el tema de los incentivos. Sin duda que lo más llamativo de Costa Rica es el tema de zonas francas. Y ya mencionaste la exoneración de impuesto a la renta. ¿Quieres mencionar alguna pincelada del sistema de zona franca que te parezca relevante? Sí, sí, con mucho gusto. De hecho, nuestro sistema de zona franca ha sido bastante exitoso. Tenemos una inversión importante, un aumento importante de empresas que vienen con proyectos muy importantes. Hace poco tiempo una multinacional acaba de anunciar la creación en una primera oleada de 3.000 puestos de trabajo en una empresa de manufactura y de componentes médicos también. Entonces, usualmente, a ver, tal vez el ejemplo más llamativo que existe en nuestro país es Intel. Intel produjo aquí, después no produjo acá, se llevó la producción a otro país, se quedó acá con un centro de investigación y desarrollo
que le fue tan bien que más bien lo que investigó y produjo y como desarrollo en el país, ahora también se está volviendo a fabricar en el país. Pero bueno, en general el régimen, ya lo decíamos, existen algunas categorías distintas que dependiendo del tipo de compañía se puede optar por ingresar acá. Eh, eh, Nosotros tenemos la posibilidad, dependiendo de la categoría, de tener una exoneración del 100% del impuesto sobre las utilidades, así como exoneraciones también en algunos impuestos municipales o territoriales como tal. También es importante, sin duda, para los grupos multinacionales que los dividendos, el rendimiento que al final de cuentas se genera con la operación, también estaría cubierta por esa exoneración. Es decir, cuando yo remeso, ya lo mencionaba, el dividendo al exterior, pues no tendríamos que retener. En cuanto a los requisitos para ingresar, no son necesariamente tan elevados o tan complejos, sí se cumplen con algunas condiciones. De hecho, una modificación reciente al régimen en donde se está buscando que la inversión se ubique territorialmente en nuestro país, no solo en el centro, sino en las áreas rurales, en las zonas costeras. Entonces hay algunos beneficios que también han minimizado. Por ejemplo, una empresa de servicios que se ubica en un parque de administración de zona franca podrá empezar con una inversión de $150,000, que incluso existen 2 o 3 años para poder proponer el plan de inversión y cumplir con esos requisitos y ya optar por ese tipo de beneficios, que sin duda es muy importante. Como decía antes, como la zona franca nuestra muchas veces está pensada en servicios, el atractivo que tiene para Costa Rica como país es la enorme creación de trabajo, de fuentes directas de empleo y obviamente indirectas, que sin duda pues es también importante. Eh, el trámite es relativamente sencillo. Obviamente hay que identificar muy bien y asesorarse cuál es la categoría y los requisitos que tendríamos que cumplir según cada proyecto. Y después el trámite, de hecho, se realiza frente a la promotora de comercio que comentaba anteriormente. Al final lo que terminamos es de tener un contrato con el Poder Ejecutivo que se firma con el ministro y el presidente y por supuesto que también da muchísima seguridad jurídica. Es un esquema que tiene un resultado muy importante que probablemente por más ajustes que tengamos en las leyes, que ya hemos tenido un par y probablemente vendrán otros ajustes a futuro, creo que el régimen de zona franca sí es uno de los que, pues como sociedad entendemos es muy importante y debería mantenerse en las mismas condiciones que actualmente está. Sí, sin duda que siempre ponemos como ejemplo también en Costa Rica que hay muchos sistemas de zonas francas, pero tanto eso compartimos con Uruguay que el 80% de las exportaciones de servicios en general, si no tengo mal la data actual, salen desde zonas francas en el caso de Costa Rica y también de Uruguay. Pero una de las cuestiones que quizás me llama la atención es dos cosas en el caso de Costa Rica. Una, por lo positivo en el que una empresa puede constituirse como una zona franca, ¿no? Que quizás esa sea la diferencia con Uruguay y que me ha tocado ir a un edificio y llegar a una planta, bueno, acá estamos en una zona franca, entonces que es un poco llamativo, que no es todo el edificio como puede ser acá o en otros países, sino que una planta puede constituirse. Y la otra que ahí te tiro también es el tema de las limitaciones. Si mal no recuerdo, hay algunas limitaciones sectoriales a las actividades. Creo que, por ejemplo, servicios profesionales, por eso es que es un poco tricky esto con la empresa que mencionaste, servicios profesionales que no estarían permitidos por la ley, pero que al final del día ahí entran por una interpretación del consejo, no me acuerdo cómo que se le llama. ¿Puedes contarnos un poquito sobre eso? Y, bueno, por supuesto que obedece mucho también a la categoría de la compañía. En términos de servicios, sí existen claramente varios servicios que están limitados o prohibidos de ingresar o de obtener los beneficios del régimen de zona franca. Por ejemplo, servicios legales, servicios de contabilidad, usualmente están siempre vinculados con servicios que de alguna manera tienen alguna condición particular desde el punto de vista de la ley local. ¿Verdad? Los abogados y los notarios tenemos fe pública en virtud de muchas de las cosas que podemos hacer y también los servicios contables por la relevancia que tiene a nivel fiscal y demás. Pues esos son servicios que están, cuando estamos hablando del mercado local, están eliminados, por así decirlo. Ahora, hay otra cantidad de servicios que probablemente podemos hacerlos o podemos aprovecharlos sin ningún problema. Sí es muy importante entender efectivamente qué podemos hacer y qué no hacer, porque por ejemplo les comentaba que servicios legales en general es un esquema que no, o sea, es un servicio que no puede ingresar al régimen de zona franca. Sin embargo, tenemos conocimiento y por supuesto que la administración lo entendió. Es decir, aquí no estamos hablando de ninguna falla ni de nada que se hizo irregular, sino de compañías que tienen centros de servicios compartidos
que dan apoyo legal, pero no en Costa Rica, ¿verdad? Entonces tienen expertos en alguna materia fiscal tributaria para el caso de cumplimiento de que se realiza desde Costa Rica, pero le da soporte del cumplimiento tributario completo a países de Panamá, Venezuela, Colombia, Perú. Y todo el 100% de los expertos, algunos son abogados, incluso que han traído de otros países a trabajar acá, eventualmente puede ser permitido, ¿verdad? Entonces, lo que sí es importante es al final entender cuál es el giro de la compañía, cuál es el servicio que está prestando, a quién se lo está prestando, porque eso también va a determinar mucho si efectivamente el tipo de servicio que estoy dando está realmente prohibido o no. Es un poco, para mí me resulta un poco confuso definir, porque no sé si está Máximo Mansi, que es uno de los que me dijo que iba a estar de la Cámara de Salud, que en su momento alguien había propuesto hacer una zona franca específica de médicos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Para turismo médico. Entonces, ¿eso se permitiría? Bueno, creo que al final la respuesta fue que no, ¿no? Pero es un poco ahí, Siguiendo para ese mí, ejemplo, difícil de entender. sí, claro, siguiendo ese ejemplo, yo creo que es muy útil. Sí, bueno, turismo médico también es un tipo de servicio muy relevante en el país, usualmente por la calidad de los profesionales que tenemos y sobre todo pensando en precios, la diferencia de precios que existe entre lo que podemos ofrecer en Costa Rica versus lo que se ofrece en Estados Unidos. Hay muchísima gente que viene a aprovechar, porque sin duda son las fracciones de lo que se cobra allá, con una calidad bastante buena. Pero en ese caso es muy interesante. Por ejemplo, ahí el servicio que se estaría ideando es, más bien, es una empresa que se estaría proponiendo ingresar al régimen de zona franca, en donde al fin de cuentas lo que va a tener son clientes directos que van a venir a Costa Rica a prestar, a disfrutar o a requerir servicios legales en Costa Rica, perdón, servicios médicos en Costa Rica. Y ahí, por supuesto, que ese tipo de servicios no. O sea, estaríamos compitiendo con un hospital que puede dar exactamente el mismo tipo de servicio a la par, que por ser una actividad prestada, regulada, además en nuestro país, pues no tendría los beneficios fiscales que tiene y ahí se evita esa competencia, digamos, desleal desde el punto de vista fiscal y eso es un tipo de servicio que no está incluido. Sin embargo, sí existen empresas en el sector médico que tienen un grupo de profesionales en medicina que se encarga, por ejemplo, de hacer análisis de laboratorio, o análisis de imágenes, de estudios de imágenes que se masifican aquí, se tramitan aquí. Hay algunas empresas que están en el sector médico, puntualmente en programas de ortodoncia, que aquí tienen todo el análisis y tienen una serie de profesionales en medicina que están trabajando en ese tipo de revisiones, digamos, más científicas, ¿verdad? Ahí el entregable no es un paciente que yo atiendo, sino un análisis de un examen de laboratorio, por ejemplo. Ahí es donde hay que entender muy bien qué es lo que vamos a hacer. Difícilmente me van a autorizar que una empresa como Deloitte, para prestar 100% los servicios a mis clientes y llevarles litigio en el país, esté incluida en zona franca. Evidentemente eso no podría ser. Bueno, ahí entonces te pregunto lo que dijiste hace un rato y dijiste que la reforma había sido hace poco y que tiene que ver, coincide con la reforma que también se hizo en Uruguay por el gran hermano que es la OCDE y las listas, Sí. en el que decís que se puede vender, una empresa que está en zona franca puede vender a nivel doméstico. ¿Cómo sería eso? O sea, porque si vos, Deloitte puede establecerse en una zona franca y desde la zona franca puede vender a Costa Rica, a cualquier empresa que no esté en zona. Podría ser dependiendo de la actividad y sin duda también es importante entender, a- a- tal vez dos pasitos atrás para explicar ese punto. Nuestro esquema del régimen de zona franca está pensado para atracción de inversión directa, ¿verdad? Eso quiere decir que uno de los requisitos que prácticamente en todos los casos tenemos que cumplir es demostrar que efectivamente hay una inversión por una actividad de una compañía nueva que va a ingresar al país, ¿verdad? Puede ser una empresa local, pero, o sea, capital local y demás, pero tiene que ser una inversión nueva, tiene que ser una nueva empresa que va a empezar operaciones, ¿verdad? Em, en ese caso, lo que se ha planteado es que efectivamente si hay un nuevo modelo de negocio y que, porque independientemente que vaya a exportar servicios y prestar mercado local, tengo que demostrar que efectivamente, uno, no son de los servicios que están prohibidos como tal, y segundo, que el modelo es un modelo nuevo en donde la empresa o el proyecto es un proyecto que implica una construcción de cero de un tipo de servicio que no teníamos. En el fondo, lo que se trata de evitar es que las empresas que ya hoy operan pues simplemente cumplen un requisito, se pasen a zona franca, no paguen impuestos, ¿verdad? Eso estaría evidentemente prohibido. Ahora,
¿Cómo funciona? Sí es necesario tener absolutamente todo separado, ¿verdad? Necesariamente a nivel de la administración contable, habría que tener centros de costos independientes en donde, por supuesto, y determinar cuál efectivamente es la porción que viene de la prestación de servicios en el mercado local y cuál es la porción que viene en el extranjero, porque eventualmente en el análisis del cumplimiento fiscal también voy a necesitar separar eso para poder cumplir efectivamente lo que está ocurriendo, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa de zona franca que preste local va a tener que cobrar el IVA por un servicio que se está prestando acá, ¿verdad? Necesariamente. Y en ese caso, pues por supuesto, la relación crédito y débito de los insumos y demás, necesito tenerla muy bien identificada a partir de centros de costo con un registro contable muy puntual, ¿verdad? Ujú. Perfecto, yo creo que quedó claro ese punto. Si no hay preguntas, quizás podamos pasar a lo que tiene que ver con importaciones, que siempre las personas que se suman de otros países están interesados en este punto. ¿Qué pasa si cualquier persona, cualquier empresa quiere vender servicios en Costa Rica, tanto desde el punto de vista sea de manera digital? Allí. Hay una cosa interesante que en Costa Rica, que son los servicios digitales. Entonces ya habría que distinguir entre los que son, por ejemplo, una consultoría que yo te la envío directamente a vos, ¿sí? Y que, bueno, es eso. O cuando se trata de un servicio digital, depende del país, pero pongamos el ejemplo de Netflix, si acaso aplica, ¿no? Entonces, sería bueno distinguir entre uno y otro caso, porque en el primero, por la consultoría, yo también puedo ir a hacerla allí, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en ese caso el impuesto al IVA y a la renta? Sí, tal vez empezando por el IVA, y justo esa distinción que estás mencionando, Javier, nace con la modificación de nuestro impuesto, anterior impuesto general sobre las ventas, que se modificó, como les comentaba, en el 19, 18 y 19 ya entró en vigencia y pasamos al IVA. En esa ley se incluye un tratamiento específico para lo que se denominan servicios digitales transfronterizos, que son precisamente las plataformas que hay N cantidad de ejemplos, ¿verdad? Netflix, incluso Airbnb, Amazon, Facebook, Google, miles, ¿verdad? Microsoft, eh, miles más, en donde pues efectivamente lo que tenemos es una compañía que está domiciliada en el exterior que a partir de plataformas o medios digitales en general está prestando un servicio que yo disfruto en Costa Rica. Y como conversábamos anteriormente, como el detonante o el hecho generador del IVA en nuestro país es donde se disfruta el servicio, en esos supuestos, como el servicio se disfruta en el país, debería estar sujeto al IVA. Lo que ocurre es que, por supuesto, que el Estado de Costa Rica no puede obligar a Google a que todo aquel consumo de las plataformas o los servicios que ellos dan a través de sus plataformas me emitan una factura porque ni siquiera están inscritos como contribuyentes acá. Entonces, lo que ocurre es que la ley prevé un supuesto en donde el contribuyente, sí, el contribuyente en Costa Rica, porque también aplica para contribuyentes, pero en el fondo quien consume ese tipo de servicios digitales tiene la obligación de declarar el IVA. Entonces, lo que hay es una inversión del sujeto pasivo del IVA que al final, en el ejemplo sencillo y en la mayoría de los supuestos, pues no va a tener un impacto directo a nivel financiero, pero sí una obligación fiscal importante. ¿Qué es lo que ocurre en esos casos? Le pago a Bloomberg o a cualquier plataforma que me cobra $100 al mes. Por supuesto, ellos no me van a cobrar el IVA, yo pago los $100, pero en mi declaración yo tendría que considerar que esa es una transacción que sí está sujeta al IVA para incluirla en mi declaración. Entonces, por supuesto, en el débito y en el crédito soy yo el que tiene la obligación de incluirlo en la declaración y al final el resultado es neto, ¿verdad? En consecuencia, ese tipo de obligaciones sí es importante tenerlas claras. De lo contrario, podría haber una eventual sanción por un incumplimiento formal, ¿verdad? En el cumplimiento de las obligaciones en esos casos en específico. Ahora bien, muchas de esas empresas, la realidad de las cosas es que el tráfico es importante y en muchas oportunidades incluso existe una obligación, dependiendo de la lista, de una lista que levanta la administración tributaria y actualiza de este tipo de plataformas, de retener cuando el IVA, cuando yo pago precisamente con una tarjeta de alguna institución financiera o algún medio, ya sea transacción electrónica o algún medio que los bancos tengan control, que estás pagando un servicio de este tipo. Entonces, en ese caso, existe una obligación de las instituciones financieras en el país de retener el monto del IVA. Y claro, después en la declaración es que se termina generando una repercusión directa. En consecuencia, lo que muchas empresas han optado
para evitar esa situación es formalmente registrarse en el país. Entonces, recientemente el último caso es Airbnb, en donde formalmente ya incluso ha salido en medios de comunicación y demás, que está registrado como un contribuyente en el país para efectos del IVA, y eso le permite a las instituciones financieras no cargar el IVA en el momento en que se contrata, ni tampoco duplicar el IVA, porque obviamente la devolución de ese IVA, que es perfectamente posible, pero implicaba un trámite un poquito complejo con la administración tributaria. Entonces, en términos generales, ese es el cuidado que nosotros tendríamos que tener. Por supuesto que esto es muy importante cuando estamos hablando de una transacción business to business, ¿verdad? Evidentemente es una obligación que tendría como consumidor yo, siendo contribuyente del impuesto del IVA, cuando necesito aprovechar como gasto deducible lo que estoy pagando por ese servicio, y también el IVA que eventualmente me estaría reteniendo el banco si fuese el caso. Si es un consumidor final, es decir, Fabio Salas paga su cuenta de Netflix, no pasa nada, ¿verdad? Es un B2C y por supuesto que, bueno, no me cobran el IVA, yo no tengo, si no soy contribuyente y no tiene ninguna relación ese servicio con mi actividad como tal, no es que todas las personas tienen una obligación de ir a declarar, ¿verdad? El IVA con esa inversión del sujeto pasivo. Eh, Ahora bien, en cuanto a renta, eh, el supuesto... Fabio, Sí, dame un segundo, antes de ir a renta, adelante. pero ¿qué pasa si yo te vendo a vos un servicio que es transfronterizo, pero no es Uber? O sea, vos me pedís una consultoría y yo te la mando directamente qué sé yo, por la nube. ¿Qué pasa en ese caso? A ver, en tesis de principio, el mecanismo de la inversión del sujeto pasivo y demás está pensado para servicios transfronterizos. Lo que pasa es que sí, muchas veces la administración ha planteado que en ese supuesto, como no hay ninguna retención de una institución financiera, porque evidentemente es una transacción en donde el banco no tiene la obligación de retener, pues evidentemente, si queremos ser 100% cautos y precavidos, podríamos también incluirla en la declaración del IVA mensual, porque como decía antes, no va a generar ningún efecto, pero no necesariamente está previsto esa obligación en esos supuestos, ¿verdad? En ese caso, pues no me van a cobrar el IVA en virtud de lo que está, por supuesto, aplicando, dependiendo del país en donde esté y demás. Muchas también aplican la exención del IVA cuando está hablando de exportaciones, y nosotros como contribuyentes, pues al no cargar el IVA no tendríamos que replicar en la declaración. Ujú. ¿Y qué pasa si yo voy y te doy la consultoría directamente ahí en Costa Rica? Sería el mismo supuesto. El punto de ahí habría que vincularlo un poquito con renta. Independientemente que exista un profesional que viene y está durante un mes en la compañía y me da un servicio muy especializado de una capacitación en un equipo, por ejemplo. Al fin de cuentas, aunque esté un mes y el servicio se esté dando físicamente en el país, esa persona o esa compañía que da esa capacitación, por ejemplo, sigue siendo un extranjero que tiene una actividad lucrativa en el país. Al fin de cuentas, él, aunque esté en Costa Rica durante el mes, no va a tener una obligación de registrarse como contribuyente, obviamente tampoco va a emitir factura electrónica, en consecuencia el fisco tampoco, incluso aunque físicamente esté aquí, no podría obligarle a cumplir con ese tipo de obligaciones. Entonces el tratamiento sería igual, ellos tendrían que emitir su factura, dependiendo del país donde esté su residencia fiscal. Habrá que considerar si hay que cobrar el IVA o el equivalente por ese servicio que se está disfrutando en Costa Rica, pero para efectos nuestros, el 100% del honorario más y más que me tengan que cargar un IVA adicional para la perspectiva de la empresa en Costa Rica que recibe ese servicio, pues se convierte en parte del precio, del costo, que eventualmente es gasto deducible. Ujú, ok. Y ahora sí, con relación al impuesto a la renta. Ok, con renta lo que tenemos, y es justo vinculado también con lo que estábamos hablando antes de la remesa. Nosotros en nuestro país lo primero que tenemos que entender es si existe el caso puntual de un extranjero que está prestando un servicio en el país. Si ese es el supuesto que estamos hablando, lo siguiente es identificar cuál es el servicio que yo estoy disfrutando, ¿verdad? ¿Cuál es el servicio que estoy contratando? Porque existe en nuestro país, antes teníamos más tarifas, ahora con la reforma que les comentaba, vigente desde el 2019, 2020, para efectos de renta, existen tarifas según el tipo de servicio que se esté disfrutando en el país. En términos generales, cuando hablamos de servicios de cualquier índole, hoy por hoy están todos al 25% sobre el monto, por supuesto, que estoy pagando. Es decir, si por ese servicio pago $1,000, pues 250, que sería el 25% de lo que tendría que retener, y en la declaración mensual, pues entregarlo al fisco. Existen otros servicios que tienen una tarifa distinta, por ejemplo, cuando estamos pagando derechos o licencias por la comercialización de novelas, de telenovelas,
la tarifa llega a ser hasta del 50%. En otros casos, si no me falla la memoria, creo que intereses en términos generales, cuando yo tengo una relación de crédito donde mi acreedor está en el extranjero, la retención, si no me falla la memoria, es del 15%. En esos supuestos, pues bueno, eso es puntualmente eso lo que tendríamos que identificar. ¿Cuál es el servicio? Porque es muy importante. Si el contribuyente en Costa Rica que paga no realiza la retención y no la entrega al fisco, la consecuencia tiene doble efecto. Uno, me pueden cobrar la retención, porque esa obligación de retener implica una responsabilidad solidaria. Y dos, me pueden desconocer el gasto deducible. Entonces, no solo me cobran el 25 que no retuve, sino que los $1,000, siguiendo el ejemplo que hablábamos, que yo podía utilizar como gasto deducible en mi impuesto sobre las utilidades, pues me lo van a cuestionar, me lo van a rechazar, al final voy a tener que pagar entonces un 30% sobre esos $1,000 además, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Y ahí es donde justo entra el análisis de cuándo podemos aplicar convenios y cuándo no, ¿verdad? Que sin duda se vuelve muy importante. Después ya revisar cuál es el tratado internacional que tenemos, cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir para poder aplicar el convenio. Aquí no hay una autorización previa que tengo que pedir, pero sí tener toda la documentación soporte para aplicar correctamente el convenio. Muchas gracias. Joaquín, de la Cámara de Comercio de Santiago, veo que escribiste una pregunta, quizás quieres hacerla de manera oral. Joaquín es parte de Arles, así que adelante, por favor. ¿Estás por ahí, Joaquín? Sí. ¿Cómo estás, Hola a todos, Joaquín? muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias, Fabio, Justo, por la Miguel. presentación. Muchas No, gracias. sí, las tasas que estaban mencionando es siempre que el servicio prestado se realice en territorio costarricense, ¿cierto? No, aplica también cuando se realiza por medios digitales o electrónicos. Por ejemplo, qué sé yo necesito un experto en análisis de datos y resulta que ese experto, o en temas de ciberseguridad, y resulta que ese experto está en México o en España. Eh, bueno, casualmente con los dos tenemos convenio, pero bueno, le envío la información o él accesa vía remota, hace su servicio, me entrega un resultado, el entregable, o me ajusta lo que tenga que ajustar a nivel del sistema. Perfecto. En ese caso, yo también tendría que efectuar la retención, ¿verdad? Eso aplica también, es decir, aplica no solo cuando hay un desplazamiento físico, sino también cuando estoy recibiendo eso por medios electrónicos. Sí, me surge la duda porque como tú dijiste que Costa Rica tiene un sistema territorial de tributación y los servicios se están prestando desde el exterior. Sí, ahí el punto, don Joaquín, es que volvemos al mismo tema. Desde la perspectiva del fisco en Costa Rica, la territorialidad parte de entender dónde se disfruta el servicio. En consecuencia, si yo como contribuyente en Costa Rica contrato al experto en ciberseguridad que me atiende desde Colombia, o en ese caso yo estoy disfrutando un servicio acá. Es decir, el fisco entiende que hay una empresa o un profesional en Colombia que está ejerciendo una actividad lucrativa por el cual recibió un pago y esa actividad se disfruta en Costa Rica. En consecuencia, ahí es donde el fisco entiende que hay una vinculación con el territorio costarricense y ordena la retención, ¿verdad? Independientemente de que se haga por medios digitales o que el profesional se desplace. Eso es similar a lo que aplica Chile entonces. Y Chile tiene un sistema de renta mundial de tributación, porque en Chile pasa, digamos, que da lo mismo donde se presta el servicio. Chile siempre cobra un impuesto adicional se llama en Chile. Sí, sí es. Entonces, da lo mismo, digamos. Así es, don Joaquín. Como le comento, nosotros conceptualmente hablando tenemos un sistema de renta territorial, pero en muchos de los casos en la realidad y las posiciones de la administración tributaria implica que tributemos por algunos recursos que se generan fuera del territorio Sí, costarricense. claro. Le doy un ejemplo más claro ahora que señala renta territorial, caso real también. Una compañía tiene operaciones en varios países, prácticamente a nivel mundial, tiene un centro importante de servicios en Costa Rica y en ese centro lo que realizan, este no está en Franca por aquello, esta empresa lo que realiza en Costa Rica es la venta. Literalmente ellos Mm. tienen aquí todos los agentes muy especializados en los equipos que ellos venden. Esos equipos se producen en Estados Unidos en su gran mayoría y se comercializan por toda América Latina desde la oficina de Costa Rica. La oficina de Costa Rica lo que hace es comprar el equipo a Estados Unidos, a su filial, y venderlo a sus clientes en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Chile. Eh, pero toda la estructura completa de esa compañía está en Costa Rica. Es decir, aquí tienen toda la fuerza laboral, aquí registran contablemente los ingresos que obtienen por las ventas, Claro.
está en el costo de los productos. Lo único que no tenemos en Costa Rica es el producto. Estos son equipos muy grandes y muy sofisticados, entonces el producto se embarca directamente desde Estados Unidos hasta Chile. El producto nunca pasa por Costa Rica, el fisco revisó el caso y dijo, eso es renta territorial, porque usted toda la fuerza de venta la está ubicando en Costa Rica. Mire, pero es que el producto no pasa en Costa Rica. Da igual, que el producto entre o no entre, eso es un tema de Da aduanas, lo mismo. correcto. Pero desde el punto de vista de la utilidad se graba en Costa Rica. Sí. Ese, Muchas ese que gracias. caso, gracias Joaquín por tu pregunta. Sonia, de nuestro amigo de Proesa, en este caso de El Salvador, si quieres hacer la pregunta oral, también te damos la posibilidad ahora, si no, es bastante concreta. Pero una cosa interesante que en Uruguay tenemos es un sistema específico de trading, eso que comentás vos, que se hasta incluso se compra y vende carne a nivel internacional que no pasa por Uruguay, ¿no? Y hay un sistema muy bueno que no se promociona mucho, pero que casi que no se pagan impuestos y no tenés que estar en zona franca. Directamente hay un ficto del 3% que se considera de ganancia y sobre eso se aplica el impuesto a la renta. Pero en el caso, si entendí bien, en el Costa Rica aplica un sistema de renta normal, no tiene particularidades el trading. Correcto. En ese ejemplo que les pongo, que es típico trading, sí, al final de la utilidad, un 30%, eso es lo que la empresa tendría que pagar como cualquier otro contribuyente. Y sí, de las cosas que yo envidio, que me encantaría tener acá de lo que conozco de Uruguay, es precisamente ese sistema a partir de un ficto de la utilidad que es la que se graba y que este es el 3% sobre el cual se calcula, y la posibilidad de tener una consulta vinculante, una respuesta de la administración tributaria que sea vinculante. Eso espero algún día tenerlo acá. Pero bueno. Bueno, gracias a ese sistema, Uruguay exporta petróleo, exporta cosas un poco extrañas, pero que en realidad no la saca de acá, ¿no? La comercial, más que exporta, comercializa ese tipo de cosas. Pero bueno, Sonia de El Salvador nos pregunta para servicios o sea, de desarrollo de software y servicios profesionales, ¿cuál es la tasa impositiva que aplica? O sea, si te venden en este caso de un país hacia Costa Rica. Yo creo que lo mencionaste, ¿puede ser que sea 25%? De inmediato reviso, creo que sí está el 25 por estar dentro de los servicios como tal, pero en un minutito le estoy dando el detalle sin problema. Ok. Mientras, si querés, Ruth, me decías que tenías una pregunta. Sí, 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 buenos días. Muchas gracias, muy interesante la charla. Yo tengo una consulta, no tiene mucho que ver con el tema impositivo, pero con la experiencia de Fabio, no sé si me pueda responder. Yo estoy en Ecuador, te voy a poner el escenario. Desde Ecuador estoy brindando servicios a una empresa en Costa Rica y en la firma del contrato que tenemos se expone una cláusula en donde me solicitan una garantía. Mi pregunta es, yo no tengo subsidiaria, no tengo oficina en Costa Rica. Esta póliza de garantía, yo la podría sacar localmente aquí en Ecuador y eso me puede servir para garantizar esto que me solicita el cliente en Costa Rica, o tendría obligatoriamente que sacar esta póliza en alguna entidad local en Costa Rica. Eso me implicaría generar un RUC allá. ¿Cómo pudiera funcionar eso? No sé si tal vez me pudieran guiar. Muchas Sí, gracias, Ruth. Fabio, esto no estaba dentro de los planes, o sea que tú puedes decidir qué hacer. por supuesto que habría que revisarlo con más detalle, Rudy, con mucho gusto lo podemos revisar. En todo caso, una pregunta, ¿con quien ustedes están coordinando, negociando, es una empresa pública en Costa Rica? No, es un No, privado. es privada. Ok, es que si fuese público, la respuesta sería sí, necesariamente tiene que ser costarricense. Si es privado, realmente me parece que es un tema más de negociación, ¿verdad? Al final no existe una norma legal que obligue ese tipo de garantías, salvo si es contratación pública, que esto es otro supuesto. Eh, si al final entonces se está pidiendo esa garantía para poder prestar el servicio y demás, y se admite una garantía emitida por una empresa en el exterior, eh, creo que estaría dentro de lo que ellos pueden pactar, de lo que ustedes podrían pactar con el cliente sin problema. Si es público, y perdón, insisto en que es público porque en mis vidas anteriores también estuve muy vinculado con temas de contratación administrativa y demás. Entonces, si hubiese sido público, sí, la respuesta es necesariamente tiene que ser de institución costarricense y más bien habría que entender a revisar un poco más de cosas, pero no es el caso. Listo, muchas gracias. Mucho gusto.
Muchísimas gracias, Joaquín, por tu pregunta, por Sonia, Ruth, y en particular muchísimas gracias, Fabio, por estar allí, por dedicarnos esta hora y 7 minutos que según mi reloj marca. Ha sido un placer hablar contigo, muy ameno, muy dinámico, y de eso se trata esto. En lo que es particular aprendí mucho, disfruté mucho, y esa para mí es el objetivo cumplido. Muchísimas gracias de verdad a ti y a todos los que han hoy colaborado en esta charla. Muchísimas gracias de verdad por el espacio. Nada más les debía, sí, en servicios y software es 25 en ambos casos. Y por supuesto, yo encantado de participar en este tipo de eventos. La dinámica me parece muy rica, muy provechosa. Así que bueno, quedamos disponibles en cualquier otra oportunidad y con mucho gusto conversamos. Javier, muchas gracias por el espacio nuevamente. Perfecto, y si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, encantado si quieres poner tus datos de contacto o alguno de tus colaboradores, por si hay algunos que en general quieren seguir la charla de algún tipo de impuestos, y ahí ya les aplica la tarifa luego, Fabio. Así que bueno, ahí tienen. Muchísimas gracias, Fabio, de vuelta. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo. Gracias, que esté muy bien. Les dejo mi correo. Un placer, que esté muy bien. Dale, gracias, muchísimas gracias. Hasta luego.